Ingeniero Mauricio Chávez, tema del día de hoy. Estándar, bueno, hay un tema al que yo quiero, el día de hoy no sé cómo llamarlo, la verdad. No sé si usted me corrige, ¿será que sí está bien eso de estar hablando de 60 estándares? No sé qué opina usted, ingeniero Mauricio, con respecto a ese tema. ¿Qué nos puede decir usted, ingeniero? Yo creo que ese tema de estar hablando de estándares como que deberíamos mandarlo a recoger, ¿no? Yo me he puesto a mirar ese Nelson, tema de esa yo, resolución y me pongo a leerla por diferentes lados y me pongo, sobre todo el tema de los famosos estándares, ¿no? Y, y siempre llego a la misma conclusión. Estándar solo son 7. ¿Por qué hablamos de 60 estándares? Cuando nosotros nos vamos al encabezado de la resolución, encontramos que la resolución en su anexo, en su tabla de valores, nos habla en la primera fila de ciclo, donde encontramos ciclo PHBA. En la segunda nos habla de los estándares, que los numera del 1 al 7. Y en la tercera nos habla de ítem del estándar, y es ahí donde se encuentran los 60. Ingeniero Mauricio, no sé, yo creería que sería momento de empezar a hablar, en lugar de hablar de 60 estándares, cuando hablamos del total de ellos, dejar de hablar de los 60 estándares y más bien empezar a hablar de los 60 ítem de los estándares. No sé, ¿qué opina usted? caramba, Nelson, a ver, yo soy una de las personas que siempre he dicho, por los nombres no me peleo. Eh, de pronto es una discusión que para mí, en mi concepto, no tiene mucho sentido. No le aporta valor al tema de cumplimiento de estos ítems o de estos estándares. Si usted se califica, son 60 y son 60 ítems. Llame los ítems estándar, perdón, o puntos. Eso es lo de menos. El ministerio ha hablado desde esto desde hace mucho tiempo, 3, 7, 21, 60. Y él lo ha dicho, estándares. ¿Sí? Que por ahí usted está hablando de una, digamos que, clasificación inicial y después deriva una subclasificación. No tiene, yo le digo, para mí, no tiene sentido la discusión. Yo tengo que cumplir 60. Llámelo ítem, llámelo estándar. Tengo que cumplirlos. Ahí están, en la normatividad. Y el ministerio desde el inicio los ha llamado estándares. Si usted le hace una evaluación al administrador de riesgos laborales, lo que el administrador le está calificando son 7 estándares o 21 estándares, pero en ningún momento le dice, le califico 7 ítems. O el inspector de trabajo también, le califico 7 ítems. No, dice estándares, pero vuelve y juega. Si alguna organización, algún profesional considera de que no debería llamarlos así, sino ítems, hágalo, no hay ningún problema. El hecho es de que los cumpla. Yo soy de los convencidos de que el nombre es lo de menos cuando usted tiene evidencia de cumplimiento. O si quiere, llámele los puntos críticos de mi sistema de gestión. Listo, no hay ningún problema. Cuando responda usted al ministerio o al administrador de riesgos laborales, sepa que va a responder el punto crítico, política de seguridad y salud del trabajo, y usted tiene la evidencia que para el inspector será el estándar de política y seguridad y salud del trabajo, o el punto crítico de identificación de peligros y valoración de riesgos con la participación de los trabajadores, que para usted será el punto crítico y para el auditor, para el responsable del ministerio, la ARL, pues será el estándar. Yo la verdad no entro en discusión con eso. Bueno, con respecto a esto, digamos que a mí me gusta, la verdad no es un tema de pronto para entrar en discusión, pero pues igual todos los que nos están conectando, se están conectando y están viendo este video, sea hoy o sea de aquí a dentro de 1 o 2 meses, que de pronto la normatividad no haya cambiado. Igual aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se suscriban a nuestros canales, a YouTube, a Facebook, donde siempre estamos compartiendo información. Pero me gusta hacer esta aclaración porque en lo personal, para mí genera una confusión cuando hablamos de los 7 estándares, por ejemplo, que le compete a las empresas que están calificadas dentro de 7, dentro de 21 y dentro de 60. Porque, por ejemplo, si nos vamos al anexo técnico donde están todos, o más bien a la tabla de valores, que es donde están los 60 como tal, encontramos 7 estándares. Pero cuando nos vamos a las empresas que están clasificadas dentro de este número de ítem por cumplir o de estos estándares, también encontramos 7 estándares.
pero allá no están subdivididos en ítems. Entonces, digamos que a mí me gusta hablar más de ítem porque, pues así está nombrado en el encabezado de la resolución. Está ciclo, estándar, ítem del estándar, y es ahí en el ítem del estándar donde encontramos los 60. Entonces, eso como un aporte, de pronto, para algunos sumará, para otros no, pero sería como bueno hacer esa aclaración porque si leemos ese anexo completo, digamos que genera la siguiente controversia en mi punto de vista. Son 7 estándares y si hablamos de 7 estándares, pues la resolución tiene 7 estándares y los 7 estándares se subdividen en 60 ítems de los estándares, por eso se llama ítem del estándar. Entonces, si a mí me dicen usted tiene que cumplir con 7 estándares, ok, de los 7 estándares, ¿cuántos ítems? Ah, mire, del estándar 1 usted cumple 2 ítems, del estándar 2 usted cumple un ítem, del estándar 3 4 ítems y así se suman 7 estándares, pero solamente cumple 7 ítems o 21 ítems. Igual, creo que, o por ahí estaba hablando, escuchaba el día de hoy de que al parecer están anunciando, no sé si alguien haya escuchado también, y si alguien ha escuchado nos lo deja saber en los comentarios, se está anunciando una resolución unificada. No sé, ingeniero, si de pronto usted ha escuchado hablar de ese tema, de la famosa resolución unificada que al parecer viene en camino. Sí, eso, sí he escuchado del tema, pero la verdad no he mirado ningún borrador. Esperemos y esto, digamos que en realidad hay mucha normatividad que digamos que está muy dispersa, por así decirlo, aunque la emite el mismo ministerio, pero existen diferentes resoluciones. Por ejemplo, resolución 2400, resolución 4272 de altura, 0491 espacios confinados, vienen otras resoluciones que esperemos sean igual que el decreto compilatorio y sea una resolución única compilatoria de las resoluciones que rigen o que han emanado del Ministerio del trabajo con respecto al sistema de gestión y al tema laboral. Esperemos, no podemos adelantar. Pero yo, por ejemplo, aquí estaba revisando y si usted toma resolución 312, incluso estoy consultando lo del PDF de acá del ministerio y los tiene así a secas, a secas. Aquí no hay ninguna subdivisión de los estándares, pero esperemos y lance aclaraciones. Claro que sí lo hace, ya lo estoy viendo en este momento, lo hace en el formulario, en el gran formulario de autoevaluación que sí lo tiene. Pero esperemos a ver con qué sale el ministerio. Todo lo que haga el ministerio con el fin de unificar, de aclarar, es mejor para que no se interprete de que la normatividad tiene vacíos. Y yo soy uno de los que defiendo de unos grandes referentes también en seguridad y salud de trabajo en Colombia que he escuchado, y es que la normatividad no tiene vacíos. El vacío lo tienes uno que no sabe interpretar adecuadamente las normas. Entonces ahí sí hay, digamos que mucha interpretación. Mire que algunos profesionales interpretan de que ese gran vacío que me dice la normatividad son 3 7 21 y los demás que, no, los demás quedó perdido en su mente porque incluso resolución 312 le establece que el cumplimiento de los estándares mínimos no exime del más cumplimiento normativo. Y bien se sabe que estándares mínimos digamos que esa herramienta de inspección, vigilancia y control para administradoras de riesgos laborales y Ministerio de Trabajo. Así que si usted es de los profesionales, asesores o empleadores que aún piensa que tiene que cumplir 3 7 o 21, llámelo ítem o estándares, pues está completamente equivocado, porque usted tiene que apuntarle a cumplir los 60, y de los 60 es probable que a usted no le apliquen algunos del tema de sustancias cancerígenas y otro estándar que no se me va de mi memoria en este momento, Actividades de alto y listo. riesgo. Sí, actividad de alto riesgo, exactamente. Entonces, tiene que apuntarle a todo, tiene que apuntar a todo, pero sí cuando lo visite el ministerio, es prácticamente seguro que lo que le va a revisar los 7 los 3 o los 21. Y si usted es de más de 50, pues le revisará los que le apliquen de los 60, que prácticamente serán los 60 o 58, considero yo. Listo. Sí, sí, es un tema de pronto que a mí siempre me ha Sí. generado esa controversia porque yo digo, bueno, si se supone que son 7 estándares para alguna organización, pero que cuando uno se va al gran formulario de evaluación encuentra que solo son 7 estándares divididos en 60 ítems, pues simplemente pasa a ser redundante, porque ahí dice estándar, ítem del estándar.
Entonces me está diciendo 7, acá tengo 7, entonces no sé de dónde salen los 21. Bueno, en fin, digamos que son cositas que todavía falta por aclarar, no hay vacíos, porque en realidad vacíos como tal no lo hay, de pronto en Colombia echa la ley, echa la trampa, pero sí hay cositas que de pronto dan lugares a pequeñas confusiones, pero en últimas, pues sí, el tema es que hay que apuntarle a todo, el ministerio lo ha dejado claro en procesos de investigación, cuando se hacen los procesos de investigación de accidente, pues ahí no hay nada que hacer, lo que el ministerio pide eso hay que darle respuesta, y así usted tenga 3, 7, 21, 60, 62, como decía usted la vez pasada, o 58, igual usted tendrá que apuntarle a todo lo que le manda la normatividad, y por qué no tomar como base inicial el decreto 1072, que creo que es como el papá en este tema, y ahí no hay mucho lugar a confusión. De hecho, la misma resolución es muy clara cuando habla de que el cumplimiento de esta no exime el cumplimiento de otras normatividades. Entonces, Sí, nada que eso hacer no con respecto a ese tema. pueden existir muchas interpretaciones, ¿no? Pero por más de que usted interprete la norma, debe citar siempre la referencia. Y a mí me causa curiosidad cuando uno habla con profesionales, y yo creo que les contaba en el video pasado, o en la sesión pasada, de un profesional que me habló de 64 estándares. Y yo le dije, pero ¿de dónde salen los otros cuatro? Al inicio del gobierno hablaba de 62, que nunca supimos dónde estaban los dos. Pero este profesional me habló de 64. Le digo, pues si usted me dice 64, yo le puedo asegurar que la tabla de evaluación está basada en 60, y a cada uno le tiene su asignación porcentual de 0.5, 1, 1.52 y máximo 5, pero todos ellos suman 100%. Pero si usted me habla de 64, entonces tendría que hasta la tabla porcentual modificarse, pero dígame dónde salen los cuatro, él no supo responderme. Y es porque a veces repetimos cosas que nos dicen, mas no verificamos, lo que les decíamos en nuestro simposio. Nosotros acá brindamos una información, y no todo lo que digamos ni en el simposio ni en estos escenarios es una ley. Usted debe verificar también. Eso hace parte del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y es que nosotros lanzamos la crítica constructiva a las universidades. Muchos estudiantes piensan que lo que le dijo el docente, eso es una ley y la tiene que aplicar de ahí para toda su carrera profesional. Y poco a poco se van dando cuenta de que el docente simplemente me brindó es una orientación, y que en el transcurso de adquirir esa experiencia, conocer otras personas, otras perspectivas, más normatividad nacional e incluso referencias internacionales, hacen que esa perspectiva cambie, se amplíe y no me quede simplemente con lo que aprendí en ese momento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le invitamos a todos, es no, no crea 100% en lo que le decimos acá. Somos personas con experiencia y con conocimiento, pero usted de aquí puede formarse su propia opinión, sus propias expectativas y conclusiones referente a la información que le estamos brindando. Sí, así es. Norma Carolina, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar también conectada aquí en este canal el día de hoy. Gracias por hacer parte de este programa. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa con las empresas muy pequeñas? Bueno, pues eh, yo te voy a dar mi opinión con respecto al tema de las empresas muy pequeñas. Escucharemos la del Inge Mauricio, que igual, pues creo que ya la hemos repetido, pero igual no está de más. Em, ¿Qué pasa? Pues yo creo que si a mí no me aplica un estándar, perdón, un ítem del estándar, que es como yo lo veo, pues con que yo logre soportar el por qué no me aplica, con eso ya estoy cumpliendo, porque en última recordemos que el formulario de evaluación me dice a mí cumple, no cumple, no aplica, y si soporta el por qué no le aplica. Entonces, yo fácilmente puedo decir dentro de los 60 estándares, de los 60 ítems, perdón, puedo decir que a mí la elaboración de la matriz de legal no me aplica, porque mi organización, de acuerdo a la estructura, al tamaño, etcétera, no tiene un alcance para la aplicación de este ítem, y de esa manera yo le estoy dando cumplimiento. Sí, con hacer el acta, firma el profesional, y sin embargo, con el fin de mantenerme el máximo cumplimiento, la empresa observará o tendrá en cuenta la normatividad contemplada o aplicable a la organización, y para ello se establece un responsable de verificar qué normatividad permanentemente está saliendo que le aplica a la organización, pero no se cuenta con una matriz. En última,
Para mí eso es un cumplimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Porque yo puedo demostrar que con eso estoy cumpliendo. ¿Por qué la organización dice que la afiliación a riesgos perdona, de actividades de alto riesgo, la empresa no tiene afiliado trabajadores y por qué no aplica? Porque la empresa identificó que en su listado de actividades, de acuerdo a su actividad económica, a su RUT, a su afiliación, dentro de las actividades que desempeñan, ninguna está catalogada como actividad de alto riesgo de acuerdo al decreto. Firma el profesional y ya está, o sea, no me está aplicando, pero yo estoy levantando una evidencia de que yo estoy observando ese ítem y que efectivamente pues a mí no me aplica. ¿Por qué la empresa no tiene una brigada de emergencias? Hombre, porque la empresa, de acuerdo a su naturaleza, que es otro gran problema que tenemos acá en Colombia, y escuchaba el día de hoy precisamente, conversaba con otro colega profesional que se dedica a este tema en línea, decía, el gran problema son las empresas familiares donde el esposo y la esposa son dos dueños, pero al mismo tiempo trabajadores y tienen un trabajador más. ¿Cómo se aplica ahí? Hombre, pues entonces si la empresa no puede conformar una brigada de emergencias o un comité paritario, pues levante el acta. De acuerdo al tamaño de la organización, no se cuenta con comité paritario debido a la estructura de la organización, ya que sus trabajadores son sus mismos propietarios. Sin embargo, con el objetivo de solucionar cualquier situación que se presente en base a este ítem, la empresa establece el siguiente procedimiento. Comité de convivencia, o sea, temas de acoso laboral. El personal estará habilitado para dirigirse a cualquiera de los centros de conciliación o ente regulador del tema, como es Ministerio de Trabajo, Casa de Justicia, etcétera. Y de esta manera se le dará debido trámite, ya que la organización no cuenta con la estructura para un comité de convivencia. Pues yo diría que de esa manera una organización puede demostrar que identificó el ítem, que lo observó, que lo analizó, que verificó en su organización cómo darle cumplimiento y en última pues está haciendo lo que más puede para darle cumplimiento. ¿Qué piensa usted, Inge? De pronto se olvidó la pregunta que nos hace Norma Carolina desde Bogotá, dice, ¿y qué pasa con las empresas muy pequeñas? Micrófono, ingeniero. Vamos a citar a alguien Ya. del grupo a partir del día de mañana para que nos les dicte el ingeniero Mauricio un cursito sobre habilitar el micrófono. No, mentira. Vea, en eso, disculpen por el evento de no encender el micrófono. Bueno, resulta que en el anterior live que realizamos, yo cometí un error, no sé si alguien se dio cuenta, y caí en él después de que terminamos. Y caramba, la gente va a interpretar que no conocemos. Y a veces, en ocasiones, cuando hacemos estos programas, se nos cruzan tantas cosas por la cabeza que cometemos errores. Y yo mencioné, por ejemplo, volviendo a este mismo tema, por ejemplo, una empresa que fue que dije, un número de trabajadores, el cual no le da para conformar un comité de convivencia laboral como dice la norma. Pero yo cité empresas de 20 trabajadores, o de más de 20, y esas sí tienen el número. Pero, por ejemplo, volviendo al caso de Norma Carolina, tengo una empresa que solo tiene 3 trabajadores. 3, ¿verdad? Y la norma me dice que empresas de menos de 10 trabajadores para conformar su comité de convivencia laboral deben nombrar uno representante por parte del empleador, uno por parte de los trabajadores con sus respectivos suplentes, lo que quiere decir que serían 4 para cumplir lo que la norma me dice, pero solo tengo 3 trabajadores. Es decir, yo aquí no podría adaptarme a lo que la norma me dice. Ese podría ser, digamos, que un motivo para argumentar de que ese estándar no lo puedo cumplir. Pero lo que Nelson me dice que tenemos que hacer nosotros es justificar mediante un documento una explicación apegada a la norma para tenerla como soporte cuando me realicen la respectiva revisión, sea el administrador de riesgos laborales o el Ministerio de Trabajo. Y es más, yo siempre les recomendamos a las organizaciones, consúltenle al ministerio antes es decir, redacte un documento en donde le exponga las características de su organización y también le exponga que por eso usted no puede tener un representante por cada una de las partes con sus respectivos suplentes, porque tiene 3 trabajadores. Y que de los 3 trabajadores, aún así, habiendo la convocatoria, no quieren participar, porque el tema es que es voluntario.
por más, y puede presentarse el caso, por más de que un empleador, digamos que convoque, incentive, promueva la participación, yo como trabajador no quiero, porque es que el tema es voluntario. Además que para comité de convivencia laboral deben conservarse o tener unas características, digamos, esas personas que lo van a conformar, ¿verdad? Sí, el hecho que yo puedo ser voluntario, pero soy la persona más conflictiva de la organización, probablemente no voy a aportar nada a ese comité. Lo que voy a hacer es una piedra en el zapato. ¿Me hago entender? Entonces, mediante esa comunicación, dígale, recuerde, comunicaciones, ¿no? Y de hecho, un estándar de comunicación en sistema de gestión, internas, externas y todo ese tema. Pues mencione al ministerio lo que está sucediendo y que el ministerio también le responda y él como muchas comunicaciones del ministerio, ¿no? Digamos que son, por ahí dicen, a términos medios o huevos tibios, porque ni le confirman ni le rechazan, le vuelven y le dicen la normatividad y uno queda como, bueno, listo. Por lo menos le comuniqué. Cuando venga el inspector, mire, hice la comunicación y tengo mi sustento, etcétera, no podría levantarle una no conformidad o declararle un incumplimiento para abrirle un presunto proceso de pronto por ese incumplimiento que lo lleve a, qué sé yo, primero una averiguación preliminar, después un proceso y después una sanción. Considero de que no. Sí, así es. Listo. Asen Artunduaga, buenas noches, Asen. Muchas gracias por estar en este evento. Comparte para que otras personas se conecten. Jorge Delgado, buenas noches, Jorge. No sé de dónde nos saluda, sería bueno que nos saluden. Jorge Delgado desde Machu Picchu. Listo, saludos para Jorge en Machu Picchu. Entonces sería bueno que nos dejen ahí sus comentarios de dónde nos saludan y que nos están viendo y sigan compartiendo esto en sus redes para que otras personas recuerden que esto es conocimiento, en realidad es conocimiento y le debe llegar a mucha comunidad. Freddy Bastida, cordial saludo, amigos Nelson y Mauricio, excelente evento de participación e intercambio de experiencias. Freddy, muchísimas gracias. Ojalá si el día de mañana también quieres estar aquí y sientes que recuerda que nosotros acá estamos es partiendo de la experiencia, no de la normatividad, porque de la normatividad lo que hay es espacio, se ha hablado, muchos grandes profesionales han hecho grandes análisis de la norma, de cómo está escrita y demás. Acá estamos es partiendo de esa experiencia y qué nos ha servido a nosotros en las organizaciones. Por eso la respuesta de norma es de la experiencia y cómo nos las han recibido. ¿Sí? Hay auditores que efectivamente son un poco como a rajatablas y esto también da para un tema de interpretación, pero como bien lo dice por allá Carolina Ávila Coral en su canal Sextilla, dice esto es un 69, yo creo que con ese término ella lo puede interpretar de mejor manera, yo doy el 6, tú pones el 9 y cada quien le da su interpretación, pero nosotros acá estamos desde la experiencia, qué hemos hecho, cómo lo hemos soportado y qué resultado nos ha dado, ¿listo? Norma Carolina, gracias Inges por su experiencia, no, a ti perdón, por su respuesta. No, a ti, Norma, gracias por preguntar, por participar y también cordialmente invitada para compartir en el programa. Listo. Para continuar, estándar del día de hoy. El día de hoy vamos a analizar exactamente, perdón que por aquí se me perdió. Espérenme un minutico. Tum, tum, tum. Listo. Estándar del día de hoy, 2.4 o ítem más bien del día de hoy, 2.4.1, plan que identifique objetivos, metas y responsabilidades, recursos con cronograma y firma. Peso porcentual, 2, nos da de peso porcentual. No sé, Inge, yo creo que esto nos habla puntualmente, o en mi experiencia personal, creo que nos habla de un plan de trabajo. Ahí dice plan que identifique, más no dice plan de trabajo, no necesariamente tiene que estar textual. ¿A qué hace referencia exactamente cuando dice plan que identifique objetivos, metas, cronograma, asignación y que debe estar firmado? Micrófono, ingeniero. Ya un segundo, estaba abriendo otra ventana para precisamente mirar en resolución, ¿vale? Regalen un segundo, ya. En resolución 312 me habla de objetivos de sistema de gestión y me dice que se deben definir los objetivos del sistema de gestión de conformidad con la política. Deben ser medibles, claros, identificables, coherentes con el plan de trabajo, No, no, está leyendo el estándar compatibles que no con... es, estamos, el ítem que no es, estamos en el 241, usted está leyendo el 221, es el 241. Permítame.
Permítame que no lo encuentro. Permítame un segundo, Eliezer, por favor. Listo, entonces mientras el ingeniero lo encuentra, 241, plan que identifique objetivos, metas con cronograma y firmado por la alta gerencia. Lo mismo, lo que les he dicho siempre, yo hablo desde la experiencia personal. Cuando yo me encuentro este ítem, pues a mí me habla de un plan de trabajo. Recordemos que la definición puntual que nos habla la resolución 0312, ¿sí? Para leerla textualmente, dice plan que identifique objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado. Hombre, pues para mí un plan de trabajo. En este plan de trabajo, que recuerde que en el programa pasado hablamos de la evaluación e identificación de prioridades. Pues lo más lógico es que si yo ya tengo evaluado e identificado esas prioridades, pues ¿qué me sigue? Tener un plan de trabajo. Perdón, por aquí dice, dice Mario Buccelli, ¿cómo estás, mi querido colega y compañero de universidad? También tienes que estar un día de estos por acá acompañándonos. Buenas noches, Nelson y Mauricio. Saludes, grandes aportes de su conocimiento y experiencia. Igualmente, también eres un gran profesional y también nos tienes que apoyar un día de estos en uno de estos programas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Listo, entonces en el programa anterior, 231, evaluación e identificación de prioridades. Ya tenemos identificadas las prioridades, ya tenemos definida hacia dónde tiene que apuntar la empresa, ya tenemos nosotros el análisis de la organización en su contexto, tanto interno como externo, cuáles son sus debilidades frente a la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hacia dónde quiere plantear, dirigirse la alta gerencia. ¿Qué sigue? Plasmar toda esta información que ya identificamos en un solo documento y que se le asigne a a ese camino, a estas actividades que están pendientes por cumplir, un responsable de su cumplimiento, unos recursos y se le pongan unas metas. Cuando hablamos de metas, fácilmente estamos hablando de ¿qué? De indicadores. ¿Cuánto se propone la empresa a cumplir frente a ese ítem que le está pidiendo que, ya que identificó sus prioridades, pues póngale un responsable, una fecha, recursos y arranque a trabajar en esa dirección? Pero, ¿qué debería tener ese plan de trabajo? Hombre, en mi experiencia personal, recuerde que nosotros cuando hacemos la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente a la ARL, nosotros respondemos lo que tuvimos el año inmediatamente anterior. ¿Listo? Frente a lo que no tuvimos, nosotros hacemos un plan de mejora. Este plan de mejora, en últimas, pasa a ser un aporte, un ingrediente, un componente que nos ayuda a nosotros a construir un plan de trabajo, porque dentro de este plan de trabajo no es solamente el plan de mejora de las cosas que no cumplimos el año anterior, sino también de las que cumplimos, pero que necesitamos estar mejorando día tras día. Recuerde que si hablamos, por ejemplo, de que el año inmediatamente anterior tuvimos política, pues cumplimos porque tuvimos una política, pero es que este nuevo año, dentro de nuestro plan de trabajo, si bien es cierto, yo no voy a responder a la ARL, no cumple para poder hacer mi plan de trabajo, este año dentro de mi plan de trabajo yo sí debería colocar que se revisará la política, que se le hará una mejora, que se le agregarán, no sé, nuevos objetivos, nuevas metas y demás. Que el año pasado frente a brigadas de emergencia tuvimos, claro, se configuró una brigada de emergencia, se hicieron 2, 3, 10 simulacros, se hicieron capacitaciones, cumplí, pero para este año dentro de mi plan de trabajo yo debería colocar que a esa brigada de emergencias le voy a mejorar aspectos como dotación. Si el año pasado compré, no sé, el botiquín, compramos la camilla, pues para este nuevo periodo vamos a empezar entonces a tomar ese botiquín y a complementarlo y ya vamos a ampliarnos a las férulas, vamos a adquirir de pronto, no sé, paletas, chalecos reflectivos, no sé, diferentes situaciones que si bien es cierto el año inmediatamente anterior yo las cumplía, para el nuevo año debo hacer un plan de mejora. Entonces, para mí, dentro de mi experiencia personal y en las revisiones que he tenido y los reportes que he tenido, tanto por parte del ministerio como por parte de algunas ARL, incluso por parte de algunos proveedores, para el caso de algunas empresas que asesoramos en otras ciudades, donde hay proveedores ya que llegan a ese nivel y que revisan y que le dicen, mire, usted es mi proveedor y necesito que me presente, entonces piden plan de trabajo del sistema de gestión con metas establecidas, con responsable y con asignación de recursos. Entonces, para cada uno de esos ítems, listo, mire, esto fue lo que reporté al Ministerio de Trabajo que cumplía, esto fue lo que no pude cumplir porque no lo pude cumplir todo.
Creo que cuando uno se encuentra una empresa que dice cumple 100%, 95%, yo creo que ahí hay que pensarla un poquitico mejor para dar esas evaluaciones, pero lo que no cumplo es auditoría. Entonces, para este nuevo periodo, dentro de mi plan de trabajo, coloco que voy a llevar a cabo una o dos auditorías internas dentro de la organización, ¿sí? Pero que adicionalmente me planteé que voy a hacer procesos de mejora en la brigada de emergencia, en el comité paritario, porque lo nombré, pero no pude llevar a cabo las 12 reuniones que tuvo que haberlas llevado por diferentes situaciones. Entonces, para mí, ese plan de acción que sale de la evaluación es un insumo para ese plan de trabajo. Pero este estándar lo deberíamos nosotros responder con ese plan de trabajo, donde se establecen fechas responsables y como lo dice ahí la norma, pues es lo que pide. Eso en mi experiencia personal. Ingeniero Mauricio, ¿será que estoy haciendo yo las cosas de manera adecuada o de pronto, cuál es su opinión y su experiencia frente a este aspecto? Bueno, en eso de hace claridad que la norma al principio nos pide nuestra política y los objetivos de política, ¿verdad? Después de que seguimos desarrollando nuestro sistema de gestión, o digamos, documentando nuestro sistema de gestión, llegamos al punto en donde realizamos el proceso de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de los controles. Hablamos de nuestra famosa matriz hiper, ¿verdad? Después de realizar eso, si usted hace un barridito por decreto 1072, le habla de evaluación inicial, de planificación del sistema de gestión y de los objetivos. ¿Sí? ¿Qué nos dice o qué deberíamos nosotros interpretar? De que la identificación de peligros, la política de seguridad del trabajo, son esos insumos que nos permiten a nosotros, junto con esa evaluación inicial, identificar prioridades. ¿Prioridades en qué? En nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces nosotros siempre colocamos unos ejemplos muy prácticos. De hecho, lo estábamos viviendo con una auditoría que estamos realizando a una gran empresa aquí en la ciudad de Pasto, que estoy seguro todos la conocemos, que es una empresa de servicios públicos. Y ella, dentro de su esquema, tiene dos riesgos prioritarios que ha considerado que es espacios confinados y trabajos en alturas. Y a eso lo sumen el tercero, que va por ahí porque ya se le sumó el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, yo le decía a esta organización, mire, uno de esos objetivos dentro del sistema de gestión para este momento podría ser el diseñar y implementar un programa de gestión de tareas de alto riesgo que embarque o que abarquen esos tres componentes, ¿sí? Pero eso no sale digamos, del pleno capricho, por así decirlo, del responsable de seguridad y salud del trabajo o de las personas que nos están orientando, sino de hacer ese análisis de ese contexto de la organización, ¿sí? Digamos, he tenido unas fuentes de insumo que son la matriz de identificación, evaluación y valoración de riesgos, la evaluación del sistema de gestión, la que ellos están repitiendo cada año, y es más, auditorías internas que me han recomendado mediante las conclusiones de auditoría que se debe seguir trabajando en la integración de ese gran programa de tareas de alto riesgo. Entonces le decía, sería conveniente en su contexto que usted lo traduzca eso en un objetivo. ¿Para qué? Para que realice, le diseñe un plan de trabajo a ese objetivo y llegue dentro del 2023 y algo del 2024 a llegar a cumplir con el total de lo que le exige la norma de acuerdo al alcance de sus actividades. Es decir, no le aplicará toda la resolución 4272 de alturas, porque usted tendrá que hacer su caracterización de los trabajos de alturas y la 0491 de espacios confinados tendrá que hacer su propia caracterización de acuerdo a esos tipos de espacios confinados que usted tiene, y entonces después de un tiempo usted logrará cumplir ese objetivo, es decir, que sea, la norma dice ser claros, medibles, cuantificables y alcanzables, ¿verdad? La organización tiene recursos, eso va a poder realizarlo, o sea, tienen recursos y han demostrado a través del tiempo que los están gestionando y la dirección de la organización se los está entregando. Es decir, plantees un objetivo, usted no va a quedar mal porque estoy seguro que lo van a lograr y con la orientación que ellos tienen, lo van a realizar. Mire, eso es un ejemplo de una organización. Otra organización, por ejemplo, podría ser que dentro de su proceso hiper determinó que los riesgos mecánicos son prioritarios para ellos porque tienen una gran cantidad de equipos. Imagínense, taladros de árbol o de columna que le llaman, tornos, fresadoras,
pulidoras, hacen otros procesos mecánicos, empresas hidráulicas, etcétera, y su historial le dice que, mire, en el año 2019, 30 accidentes por riesgo mecánico, y de esos 30 accidentes, 5 fueron graves, y en el 2021 el número fue 40 y tuvimos 7 graves, y en el 2022 también, etcétera. Entonces, mire, ya hay información estadística que le dice, ojo, usted se puede plantear un riesgo, un objetivo de su sistema de gestión que ataque a un riesgo prioritario. Y entonces, digamos que con esos pequeños ejemplos que le citamos, salimos del esquema del copy-paste que le hacemos de los documentos que nos da la administradora de riesgos laborales. Nos podemos dar cuenta facilito, facilito, porque usted mira una política y mira como 10 objetivos, hermano. Y uno ya, digamos que nosotros ya conocemos de las ANLs las performances que tienen. Y habla del bienestar físico, mental, social, y bueno, y un poco de carreta que usted dice, caramba, ¿a qué horas esta organización se va a lograr eso? Y ninguno de esos objetivos está relacionado con el riesgo, por ejemplo, biomecánico, que es una organización de 300 trabajadores, que es del sector financiero, que tiene trabajadores aquí en el Cauca y en otras ciudades por aquí, o municipios aquí en el departamento, pero no tiene un objetivo asociado con el riesgo biomecánico o ergonómico. Y vamos a ver el nivel de ausentismo, y el nivel de ausentismo, sí, mire, problemas, dolores lumbares, lumbalgias y afectaciones osteomusculares, constante, constante. Mes tenemos ausentismo por ese tema, pero ningún objetivo. Y si no tiene ningún objetivo, es probablemente que no ha desarrollado ningún programa de gestión, de vigilancia epidemiológica, de intervención, que lo lleve al final a que a medirse. Sí, mire, mi nivel de ausentismo bajó. Bajó en un 10, un 20, un 30%, y ya no tengo esa repercusión tan grande que tenía dentro de mi sistema de gestión, porque ausentismo, téngalo por seguro, le va a traer problemas económicos a la organización si usted esos días de trabajo los lleva a números. Porque un trabajador, si bien sea que se lo reconoce la administradora de riesgos laborales, ese ausentismo, es decir, le paga la prestación económica a su organización, es probable que su organización hizo un desgaste por reemplazar o cubrir un trabajador que ya no está. Y eso es costo. Listo. Sí, diferentes ópticas, diferentes formas de matar las pulgas, decían por ahí, pero que en últimas nos llevan a nosotros a llegar a una conclusión que de hecho el mismo decreto aclara mucho, y es que el sistema de gestión se debe aterrizar a la realidad o a la visión más bien, ¿sí? De dos actores importantes para el diseño de ese sistema. El primero y el más importante, el contexto de la organización. Y el segundo, la visión de ese profesional que se está encargando de asesorar y que en ese momento es quien va a decir con su licencia, mire, yo respaldo lo que yo acabo de hacer en esta organización. Yo observé que este ítem, ¿sí?, me está diciendo a mí esto y lo voy a responder de esta manera. Listo, yo soy responsable, yo lo estoy diciendo, por eso yo estudié, por eso me capacité, por eso voy a todos los eventos que prepara ICAC, me observo todas las charlas con ICAC, pregunto, participo y demás. Obviamente hay que hacer la cuña por nuestro programa y por nuestra empresa, pero lo importante es que, como decíamos en el simposio, que nos capacitemos, que leamos, hay mucha información en los libros y eso le da a uno el criterio para decir, no, yo esto lo voy a responder de esta manera porque me di cuenta que así es como le puedo dar respuesta de manera adecuada y garantizo que la organización esté cumpliendo. Por ejemplo, práctica. Empresa que establece un plan de trabajo, ¿sí? Empresa que establece un plan de trabajo y dice o elabora su plan de trabajo en base al resultado de la evaluación inicial. Copia los 60 ítems de la resolución 0312 y al frente establece para cada uno de ellos una fecha de cumplimiento, un responsable, unos recursos y demás. Por alguna razón el profesional que hizo eso dijo, este es mi plan de trabajo. En lo personal, creo que cumple, pero también se queda corto complementando lo que dijo el ingeniero Mauricio. Por ejemplo, si usted para el tema de trabajo en altura se identificó, por ejemplo, para espacios confinados, no sé, que eso es uno de sus riesgos prioritarios y va a establecer un plan de acción y un objetivo,
pues hombre, todavía le falta cuáles son esas actividades que usted va a adelantar durante el periodo para poder decir, mire, para intervenir este factor prioritario que identifiqué dentro de la organización, yo me planteo durante el primer trimestre, el primer semestre o durante todo el año realizar estas actividades, formar mi personal para que tenga mayores habilidades, adquirir nuevas competencias, elementos de protección personal y demás. Esas son las actividades que a usted lo van a llevar a decir, de esta manera yo voy a cumplir ese objetivo que me planteé para esta actividad de trabajo en alturas. Y esta actividad o este objetivo que me planteé de trabajo en alturas me da respuesta a mí al ítem número tal que me habla a mí de procedimientos o de riesgos prioritarios o el ítem 2.4.1 que es el que analizamos hoy, plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, venir de lo más grande a lo más pequeño. Plan de trabajo, objetivo con su plan de acción, actividades a realizar. Yo lo vería de esa manera. ¿Qué dice ingeniero Mauricio, que a propósito tiene la mano levantada? Recuerda habilitar el micrófono. Sí, ya. De hecho que al momento que levanté la mano, se me vino un ejemplo a la cabeza, pero le digo, Nelson, mi memoria a corto plazo está fallando y se me fue. Pero mire que yo recordaba otro caso, ¿no? Recuerda que en alguna ocasión fuimos a Tumaco a visitar una empresa que fabrica palma de, ¿qué es? Aceite de palma, ¿recuerda? Sí, claro, claro Sí, que me acuerdo. que Allá fue los donde fuimos a visitar porque, nos hablaron de los 3 glu glu, creo que fue allá donde nos dijeron, ¿no? sí, 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 los tres, la medida. Bueno, que nunca pudimos establecer ninguna negociación porque nos consideraron muy costosos. Bueno, eh, recuerda que siempre nos decían que los accidentes, uno de los más comunes y que les había causado mucho ausentismo, era el tema de heridas en las manos por los trabajadores que manipulaban ese fruto que bajaban y las Y espinas a de las propósito, palmas. ese día, mientras hacíamos la Sí, visita, el trabajador se amputó un dedo. sí, exactamente, ajá. Y además había sido por el tema de manipulación de un machete y todo ese tema, sí lo recuerda usted muy bien, ¿verdad? Sí, Y claro. entonces decía que ese tema era muy crítico para ellos, porque les generaba mucho ausentismo, y no solo era ese trabajador, habían otros que ya habían perdido falanges y dedos realizando actividades. Entonces, se me vino a la cabeza ese ejemplo, y mirábamos algo de documentación que ellos tenían, y por ningún lado tenían eso considerado como prioritario, cuando estadísticamente ya estaba demostrado que a la organización le estaba afectando bastante ese ausentismo derivado por esos accidentes de trabajo, y que la colocaban en riesgo, digámoslo así, siempre lo digo yo, es jurídico, porque es que, hombre, por allá un trabajador va a demandar y va a querer que le reconozca a la organización algo por ese accidente que le sucedió. Pero esta organización, pues, no sé al fin en qué quedaría, quién trabajaría ese sistema de gestión. Pero nosotros de entrada ya le decíamos, aquí hay algo prioritario que usted tiene que iniciar a cubrir, su sistema de gestión tiene que iniciar a trabajar. Y nosotros, uno que es apasionado con eso, yo ya me imaginaba haciendo unas campañas bien bacanas, como le dice uno, de cuidado de manos, trabajando con esa gente allá en el campo, además que trabajar en esas condiciones, por lo que yo he trabajado también en empresas del sector eléctrico, y en condiciones, digamos, de especie de selva, de montes, como es chévere, me llama mucho la atención, pero al fin no se pudo llegar a nada, pero esperamos con esos comentarios que le hicimos haberle aportado a esa persona que nos recibió en la organización, y pueda haber, digamos, hecho un seguimiento adecuado a quien está prestando hoy el servicio. Pero todo parte como de analizar ese contexto, ¿no? Yo por eso en la ponencia les decía, nosotros en Ictac Alta Gestión somos muy, muy amigos del contexto de la organización. Y puede ser que el contexto ahí en esta empresa de aceite de palma era un poco complejo porque toca trabajar con lo cultural. Y estas regiones se caracterizan porque, digamos, no es que su gente no tenga cultura, digamos que la cultura de seguridad es algo que no está muy arraigado en ellos. Ellos buscaban miles de excusas para no utilizar sus elementos de protección personal, los guantes que se les dotaban, por ejemplo. Claro, el calor, la humedad, se vuelve incómodo. Incluso Nelson se dio cuenta, muchos trabajadores incluso sin camisa, ¿verdad?
Sí. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no tenemos la camisa manga larga para protección incluso de algunas partes del cuerpo adicionales? Pero es difícil, es muy, muy difícil, pero son retos muy chéveres. Pero todo parte de entender el contexto, ¿no? Ese contexto en cuanto a identificación de peligros, ese contexto en cuanto a evaluación inicial, porque incluso que era una planta de producción, Nelson, si lo recuerda, que tenía una gran caldera, tenía almacenamiento de ACPM en gran cantidad, tenía unas condiciones de trabajo en espacios confinados, de alturas, las condiciones climáticas, el ambiente ya había deteriorado mucho a estas instalaciones y entonces habían incluso, yo le decía en eso, aquí hay hasta objetivos de atención de emergencias que pueden ser prioritarios para esa organización Sí, porque claro. una falla de una de esas máquinas, de uno de esos equipos, podía significar afectar a una gran cantidad de trabajadores que estaban en esa área de producción. ¿Y cómo va a responder la organización? Pues uno de mis objetivos va a ser trabajar en ese aspecto de riesgo mecánico y otro de los objetivos va a ser el trabajar en ese aspecto de preparación y respuestas de emergencias, aunque siempre lo hemos dicho, es mejor prepararse para evitar que prepararse para afrontar. Pero yo me imaginaba, simplemente les pongo un ejemplo de lo que me imaginaba yo en ese momento y lo relaciono es con el tema del entender el contexto de la organización, que tal vez nos hace falta mucho, ¿no? Entender el contexto tal vez también es entender que puede haber eso que dice Carolina de Septillá, ese 69, esa visión que usted tiene de las cosas diferente a la mía, pero que en esencia tiene que juntarse en algo y es intervención de riesgo. Así lo interprete de otra manera. Es intervención de riesgo. Es como los dos puntos de vista que estábamos debatiendo en eso al inicio de la charla, que si es estándar o es ítem, ¿sí? Al final no le aporta valor, para nada creo yo, pero en algo que sí coincidimos es que toca intervenir. Que si usted no cumplió el estándar de la política, coincidimos en que toca hacerlo cumplir. Que si usted no cumplió el estándar o el ítem de identificación de peligros, consideramos es que tenemos que adaptar la metodología y ponerla en práctica. Ese es lo que le quería comentar. Sí, yo me acuerdo también, y es muy buen ejemplo el que usted coloca, porque pues teniendo en cuenta lo que, y no, y en una pequeña charla fueron muchas cosas que ese día, digamos, suceden y que le dan uno a decir, caramba, el plan de trabajo que tenemos que plantear o que la persona que lidere el sistema en una organización como esta se tiene que plantear, pues es bastante grande y hay muchos objetivos por trabajar. Por ejemplo, uno se da cuenta en el tema de las habilidades que tenían las personas para desarrollar las actividades, y traigo a colación el famoso comentario de los tres glu glu, y es que nos encontramos una persona que era la encargada de utilizar esta sustancia que separaba el aceite o el producto que ya salía después de machacar esta fruta y separaba del barro, de la tierra. Y me acuerdo que cuando usted le hace la pregunta que qué sustancia, él explica que es un ácido y que es un químico bastante fuerte y que para poder cortar, porque le llamaba era cortar el barro y llevarlo al fondo, una cantidad de litros de aceite solamente se utilizaba una medida muy pequeña, porque al ver uno un barril de esos tan lleno, pues uno dice, no, acá se va por lo menos unos 10 galones, y cuando nos dicen, no, es una medida muy pequeña, y es ahí donde el ingeniero le dice, ¿y cuál es la medida que tiene? Y entonces él responde y dice, no, esos son 3 glu glu. Y 3 glu glu, o sea, mililitros, litros, kilos hasta de pronto, pero 3 glu glu. Entonces él responde muy coloquialmente y dice, no, eso uno coge el tarro y lo voltea y él hace glu, glu, glu y listo, y ya eso es todo. Entonces, imagínese cuando uno se encuentra, uno dice, Dios mío, o sea, en realidad la cultura que hay, o sea, mire esas habilidades y usted cómo aprendió esto, o sea, se pregunta, es la siguiente pregunta, ¿usted cómo lo aprendió? ¿Cómo así que 3 glu glu? Y entonces, no, es que yo llevo muchos años acá trabajando y que la persona que estaba antes, yo trabajé con él durante muchísimo y le aprendí y no sé qué, en fin, entonces uno dice, caramba, objetivo número uno, mejorar las habilidades de las personas que hacen práctica. Luego, ¿qué otra cosa nos sucede también? El mismo día que estamos allá, o creo que fue allá mismo, no recuerdo, empieza uno a preguntar cómo están frente al tema de seguridad y salud en el trabajo, y se encuentra uno con preguntas como, no, por acá no pegó. Entonces uno dice, pero venga, o sea, ¿cómo es que están trabajando acá? O sea, es un tema cultural que dentro de seguridad y salud en el trabajo en última se convierte en un objetivo para ese plan de trabajo, ¿sí? Recuerde que el estándar nos dice plan que establezca metas, objetivos,
¿Listo? Entonces, objetivo número 1, prioritario, trabajar en la cultura de la organización, del personal de la organización para mejorar su comportamiento, adquirir nuevas habilidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevaríamos nosotros esa organización? Entonces, ítem que le voy a dar respuesta, ¿sí? 2.4.1. ¿Qué me pide el ítem? Plan que identifique meta. ¿Qué voy a realizar? Identificar, de acuerdo al contexto de la organización, las necesidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, tomando como orientación resultados de la evaluación en seguridad y salud en el trabajo, evaluación de las necesidades, matriz de peligro. Posterior a eso, adelantar un plan de trabajo, ¿sí? o un cronograma, perdón, en base a esos riesgos prioritarios o a esas debilidades establecidas en la organización, las cuales son trabajo, comportamiento del personal, buenas prácticas al momento de realizar las actividades, adquisición de material y elementos, listo, tareas a realizar. Entonces, primero, capacitar al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, partiendo de nuevas habilidades para la operación de la maquinaria. Ahí tenemos ya un tema que se enlaza con el plan de capacitación y ahora están amarrados. Usted en el plan de trabajo dijo que iba a realizar unas capacitaciones como tarea, ¿sí? Para darle cumplimiento a mejorar las habilidades del personal. Ahora la lleva ya el plan de capacitación y allá en el plan de capacitación establece capacitación en manejo de herramientas, capacitación en manejo de sustancias químicas, capacitación, y empezamos a darle respuesta de esa manera. Entonces, mire cómo vamos de lo grande a lo pequeñito. ¿Cómo conectamos el plan de trabajo, ¿sí? con el plan de capacitación? ¿Cómo llevamos del sistema a la tarea? Recuerde que cuando hablamos por allá en sistema de gestión, en matriz de identificación de peligro, hablamos de que dividimos la empresa en proceso, actividad y tarea. Al proceso, usted le establece ¿qué? Sistema. A la actividad, ¿usted qué le establece? Instructivos. Y a la tarea, ¿usted qué le establece? Procesos de formación y evidencia que levanten que usted capacitó o entregó actividades, elementos y demás a su personal. Entonces vamos de lo grande a lo pequeño. Lo mismo respondemos en este ítem, ir de lo grande a lo pequeño. ¿Qué es lo que le pide a usted el estándar? Un plan que debe contener ese plan, esas necesidades que usted identificó, cuáles son sus fuentes de ingreso, análisis del contexto de la organización, evaluación del sistema de gestión, listo, ahora sí, de acuerdo a esas necesidades, cuáles son las actividades que va a realizar, estas y estas, cuáles son las metas, cumplir con estas actividades en un 80, 90, 100%. ¿Listo? Y para cumplir esas actividades, ¿qué recursos necesita? Necesito en recursos humanos, necesito un profesional que dicte las capacitaciones, necesito en recursos técnicos o tecnológicos, necesitaré computadores, necesitaré, no sé, videobin, necesitaré herramientas, etcétera. Y en recursos de otra índole, pues necesitaré un espacio, necesitaré elementos para llevar a cabo las capacitaciones, extintores, necesitaré transporte, necesitaré refrigerios, necesitaré, y todo eso a mí me cuesta ¿cuánto? Me cuesta tanto. Y eso también va amarrado ¿con qué? Con el presupuesto de la organización para el sistema de gestión, ya que al final si nosotros no analizamos eso, pues nos podemos estar viendo cortos al final del año porque nos quedamos sin presupuesto. Ahora bien, el sistema de gestión es cambiante de acuerdo a las organizaciones y de acuerdo a lo que uno hace. Yo al principio del año me puedo plantear establecer estos procedimientos o estas actividades, estos objetivos y estas metas. Pero durante el año, caramba, esto se me puede ir volteando porque se me presentó una urgencia, por ejemplo, en este momento en una organización que estamos asesorando, estábamos planteando trabajar hacia un tema muy, muy documental, muy de formación, y nos encontramos con unos monstruos que en este momento estamos tratando de intervenir y que en realidad se salen incluso del resorte de nosotros, pero hacia allá es donde se ha planteado los últimos 2 meses en materia de trabajo. ¿Cómo entonces demostrarle yo a un auditor que la empresa al principio del año se planteó esto, pero que a mitad del año todo lo que se planteó, digamos, ha venido cambiando porque se han presentado otra serie de situaciones?
Pues en últimas, si usted no puede ajustarse a las necesidades o a lo que usted se planteó, pero usted demostró que le tocó voltear su plan de trabajo hacia otro lado, porque hacia allá fue donde se plantearon los cambios, nuevas situaciones que de pronto no se tenían planteadas, la organización cambió diferentes situaciones y usted le tocó voltearse hacia ese lado, pues hombre, simplemente documentelo porque en últimas no va a ser una no conformidad. Yo cumplí con elaborar mi plan de trabajo, con establecer esas necesidades, pero en vista de diferentes cambios, y ahí hablamos, por ejemplo, de gestión del cambio, que es otro procedimiento que sí se debe tener documentado en las organizaciones, hombre, se me empezaron a salir estas otras situaciones y se ha venido trabajando hacia este lado. Creo que eso no sería motivo para levantar una no conformidad si yo logro demostrar que no pude hacer esto porque se me presentó esto. ¿Qué piensa, ingeniero, con respecto a esa acotación que yo hago de que el sistema, el plan de trabajo a mí se me puede desviar en otro lado? Si en última yo lo que debo reflejar es lo que hice y no lo que me programé pero que no pude hacer. Sí, Nelson, de hecho, el caso que usted citaba de esta organización que nos cambia un poco el plan de trabajo es porque la organización tiene un cierto interés en que, digamos, estén habilitados todos sus puntos con la certificación de seguridad humana que emite el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio. ¿Por qué? Porque pues, es, digamos que vital para que siga desarrollando su actividad económica, siga vendiendo los productos que ella ofrece al mercado, a los posibles clientes. Y dentro de Nariño tiene unas vitrinas comerciales y eso hizo que nosotros, digamos que iniciamos a trabajar con ella, pero no contemplábamos el tema de seguridad humana o plan de emergencias para relacionarlo, plan de preparación, respuesta de emergencias dentro de las prioridades a trabajar iniciales con la organización. Y tuvimos que cambiar el plan de trabajo, porque tenemos que enfocarnos es a cubrir esa necesidad que tiene este empleador. Y ahora en el tema de auditoría, yo siempre lo he dicho, como organización, como profesionales, nosotros, me incluyo y incluyo a Mario en eso, realizamos auditorías, yo le llamo así, amigables. Son auditorías que aportan valor. Nosotros no vamos a buscar no conformidades. Si aparecen en el camino, las debatimos. Si aparecen en el camino, logramos consensos. ¿Sí? Pero la idea no es enfocarse en que queden 5 o 10 no conformidades. La idea es enfocarse en que usted entienda que hay un error. Y si hay un error, entienda que, aunque no quede declarada, usted va a tener que trabajar sobre ese error. Que no suceda lo que nos está sucediendo con muchas, es que decir muchas administradoras de riesgos laborales cuando son tan pocas, eso es no es como coherente. Con algunas administradoras de riesgos laborales que les dan calificaciones supremamente altas a sus organizaciones afiliadas. Y nos damos cuenta que en realidad ese 98-100% es un porcentaje, una calificación mentirosa y tenemos profesionales que se confían de eso. E incluso cuando llegamos a organizaciones a hacerles auditoría y hacerles ver la realidad, se enojan con nosotros. ¿Sí? Pero como le digo, esto es muy amigable, que en el transcurso de la auditoría van entendiendo de que esto es por mejora continua. Ese es el tema, Nelson. Sí, así es. Bueno, no sé, la verdad. Pero en eso, pues en cuanto a este tema de objetivos, es bueno resaltar en este momento lo siguiente. Mire que hemos hablado de objetivos del sistema de gestión, de acuerdo a esa identificación de peligros, a esa evaluación del sistema de gestión que nos dio, digamos, o detectamos en ella prioridades junto con la IPER, eh, pero que también se deben ver reflejados en el plan de trabajo anual. Hay organizaciones que uno va y el plan de... Recuerda este ejemplo, es una organización muy grande, muy grande, muy grande. Cuando hablamos de muy grande, póngale 800, llegaban a tener 900 trabajadores y ya rayaban los 1000 con diferentes proyectos en el país. Y esta organización, mirábamos el plan de trabajo y el plan de trabajo comprendía actividades, por ejemplo, alrededor de le pongo un número, 3.500, 3.700, llegó a tener 4.000 actividades dentro del plan de trabajo anual. Cuando nos pusimos a revisar el plan de trabajo y resulta que dentro del plan de trabajo anual incorporaba todas.
ella incorporaba todas las inspecciones de seguridad y salud del trabajo, ella incorporaba todas las capacitaciones, ella incorporaba una gran cantidad de actividades que nosotros decíamos, no, es que su plan de trabajo debe ser mucho más preciso. El programa de capacitaciones tendrá asociado un cronograma, míralo por aparte y acaso lo traiga lo general, porque si no se le convierte una cosa supremamente, a veces hasta fácil, difícil de visualizar en un solo, sábana o pantallazo, ¿sí? Hasta para que usted le exponga a la gerencia, se va con una cosa loca, es supremamente loca, y no le va a permitir medir adecuadamente. Entonces, aterrice los objetivos a planes específicos dentro de su plan de trabajo anual. Y es posible que esos específicos tengan un tratamiento aparte, por así decirlo. Un cronograma con actividades, con recursos, con responsables, etcétera, con fechas de inicio, fechas de final. Sí. Eso es lo que le quería mencionar. Sí, sí, así es. Llevar las cosas de lo que hemos venido repitiendo, llevar las cosas de lo más grande a lo más pequeño es la manera más fácil. A veces uno se coloca, y es bueno hacerlo en este ítem del plan de trabajo, porque a veces nosotros mismos, en lugar de construir de elaborar una herramienta que nos permita a nosotros hacer más fácil y más objetivo el sistema de gestión, terminamos construyendo una pared de ladrillo delante de nosotros que simplemente no nos va a llevar a ningún lado. En la práctica nosotros, mire, de pronto estas son cosas que las dice uno acá en vivo y que pues las personas que estarán acá decidirán si lo hacemos de manera adecuada o muchos se mentirán y dirán, no, yo no hago eso así. Pues, cada quien trabaja de manera como es, pero muchas veces incluso nos hemos abocado a que el plan de trabajo se va elaborando a medida que se van ejecutando actividades. Uno se plantea cosas, pero en realidad sobre el camino es donde uno va diciendo, ay, mire, hoy hice tal actividad, ¿sí? Y a esa actividad se le levantó a tal tarea, y a esta tarea se le levantó tal evidencia de cumplimiento, la realizó fulano de tal, se hizo esto, 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 esto. ¿Por qué a veces pasa eso? Porque, por ejemplo, en esa organización a veces, o de hecho en otra organización que estamos trabajando en este momento, también tiene un número grande de trabajadores, se hacen esos planes. Y cuando de un momento a otro dice, mire, por temas de venta, bajas ventas, estamos sobresaturados en producción y demás, aprovechemos esta semana y saquemos todo lo que tenga que ver en formación, capacitación, inspección y demás. Y resulta que para ese mes o para esa semana nosotros solamente teníamos 2 capacitaciones planeadas. Pero resulta que el mercado se movió de tal manera tan lento de que nos cambiaron ahora la actividad y ahora durante ese periodo vamos a desarrollar muchas situaciones que se vinieron, que se pudieron desarrollar debido a la baja producción que hubo dentro de la organización. ¿Cambió ese plan de trabajo? Claro que cambió. ¿Pudimos incluso ir más allá de lo planeado? Claro, pudimos ir un poco más allá. Entonces, en este tema de plan de trabajo a veces es como la canción, no hay camino, el camino se construye al andar. Entonces, dentro del sistema uno va como en ese tema desenrollando toda esta cobija, como dice el ingeniero, toda esta estructura, megaestructura que se planteó uno con tantas cosas por hacer, pero que en realidad el día a día es que uno le va diciendo, bueno, nos toca ir volteando hacia allá, nos toca ir volteando hacia acá. Que los sistemas de gestión sean dinámicos, sean flexibles y se puedan adaptar y se deban adaptar, porque no es que se puedan, se deban adaptar a las necesidades de la organización, yo creería que es lo ideal, es lo que a mí en lo personal me ha dado mucho resultado dentro de las organizaciones, le ha permitido a uno salir, por ejemplo, en otra organización que estamos asesorando pasamos de tener un sistema un poco rígido y como que tenemos que manejarnos a esto, en este momento pasamos a un sistema en el que hasta nos fuimos todo un día de celebración con el personal y se pasó un espacio, se tuvo un espacio de recreación muy interesante, la gerencia ya empieza a identificar ese impacto positivo que el sistema está teniendo dentro de la organización y empieza a alargarse un poco más y a permitirle a unos ciertos recursos de tiempo que a veces, muchas veces ni siquiera el recurso económico tecnológico es tan necesario para nosotros los de seguridad y salud del trabajo como lo es el recurso tiempo. Entonces, eso es permitir que los sistemas sean flexibles y se adecuen a las necesidades de la organización, es el mejor resultado que uno puede hacer. Que sí, que hay que tener un documento, hay que tenerlo. Acá no estamos diciendo que no, porque si usted le hacen una auditoría en febrero, usted tendrá que presentar un plan de trabajo. Que a mitad del año
ese plan de trabajo y las actividades que usted planteó tuvieron que irse en otra dirección, tampoco es que usted esté incumpliendo, no es que, no, yo me planteé para febrero simplemente la inspección del trabajo en alturas y resulta que no estamos haciendo trabajo en alturas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? ¿No hacemos nada? ¿Dejamos eso cerrado porque eso era lo que teníamos planteado? No. Entonces resulta que en febrero, en marzo, en abril, que teníamos planteado esta actividad, se nos dio por hacer un tema de bienestar personal y ahora tenemos unos espacios hicimos unos temas recreativos, hicimos un tema, y lo más importante, mire, y esto es de pronto saliéndome un poquito del tema, un pequeño espacio, cuando hagamos las pausas activas, y es un tema que es bien interesante y que cuando uno lo sabe aprovechar es muy positivo, dejemos un mensaje en doble vía. Esa es mi recomendación personal. Dejemos un mensaje en doble vía. Si usted va a hacer una pausa activa, no solamente estire al personal, no solamente lo obligue a mover las articulaciones, no solamente póngalo a reírse, sino también que déjele un mensaje, por ejemplo, de trabajo en equipo. Bueno, nos vamos a levantar de la silla, vamos a hacer esta actividad que es muy divertida, pero el objetivo final es aprender la importancia del trabajo en equipo. Es aprender el por qué para la empresa es tan importante la buena comunicación con los clientes. Es aprender el por qué es tan importante saber que el operario del taller tiene que utilizar de manera adecuada las herramientas. Y nos vamos a inventar una pausa en donde nos vamos a divertir, nos vamos a estirar, pero al mismo tiempo vamos a ver qué nos podría suceder en el cuerpo si no desarrollamos una actividad de manera adecuada. ¿Listo? Entonces eso hay como comentario que más adelante en otro ítem pues vamos a profundizar un poquito esto. Pero en última los planes de trabajo se tienen que abocar con esto. Entonces, para concluir ya porque nos hemos extendido, gracias por todos los saludos que nos han enviado. Para concluir, ¿qué debería tener ese ítem ya documental, documento como tal, como evidencia? Porque recordemos que un sistema sin evidencia, un sistema de gestión sin evidencias como tal, en última, a veces es difícil soportarlo. Pero usted, ingeniero, ¿qué debería tener así? Vea, yo debería encontrar un formato de capacitación, un formato, ¿qué cree usted que debería tener como documentación para soportar que ese sistema, más allá de las actividades, más allá de lo planteado, más allá de lo flexible, qué documentación sería lo que debería tener para darle cumplimiento a este ítem? ¿O qué recomienda usted? Pues, ¿qué encontramos de eso? Básicamente encontramos un documento, ¿sí? En muchas organizaciones encontramos un documento donde están sus objetivos. Ya corresponde al auditor, digamos, que llegar a una conclusión si los objetivos son claros, son medibles, son entendibles, si están acorde a esos riesgos prioritarios, acordes con el plan de trabajo anual, etcétera. Ya correspondería al auditor como tal darse cuenta de eso, ¿verdad? Sí, eso ya está, digamos, mucho en la formación, la experiencia, la experticia que tiene el auditor para darse cuenta si es así o no. Si no, usted hará una auditoría que no va a aportar valor. Sí, sencillo. Y si no se ha tomado, digamos, tiempo previo para analizar cierta documentación, porque sucede que quieren auditorías y llaman y pero dígame cuánto cuesta. No, déjeme conocer algo de eso. No, es que yo quiero saber el valor. Pero si no conozco su organización, no sé cuántos trabajadores tiene, no sé cuántas sedes, no sé qué actividades usted ejecuta, yo cómo le voy a dar un valor, ¿verdad? Yo no, o sea, si no, pues trae papel que usted califica X o vistos y listo. Pero tenga en cuenta eso que en realidad diría que es lo más importante para este tema de objetivos. Tenga en cuenta que esos objetivos de seguridad y salud del trabajo hacen parte de los 4 documentos que la norma me dice que deben estar firmados por el empleador. Uno es política, 2 es objetivos, 3 es la evaluación del sistema y 4 el plan de trabajo. Si usted mira decreto 1072, por ninguna parte le dice que la matriz debe estar firmada. Pero es otros 4 documentos así. Si usted encuentra uno más, ¿sí? Es posible que a nosotros se nos haya pasado. Que a mí en mi lectura, en mi interpretación, se haya pasado, le agradecemos, nos comunique, nos mencione y así entre todos construimos conocimiento e interpretación adecuada de la norma para no escuchar por ahí que la norma tiene vacíos, sino que nosotros muchas veces somos la persona que tiene el vacío en nuestra cabeza que no nos permite ver un poco más allá, ¿vale? Eso, como mencionarles eso. Listo, entonces mire, em, un documento en donde se hablen de las actividades generales. Para alimentar este documento, recomendación personal, donde para alimentar este documento, un cuadrito en Excel, donde tenga como entrada esos resultados de esas evaluaciones, ya lo habíamos hablado,
ese plan de acción que se tuvo al final de qué no se cumplió el año anterior y que se dejó para este año por X o Y necesidades, debe ir ahí incluido. Un listado de esas actividades que den respuesta al sistema de gestión o en última a los estándares, llámelo ítem, llámelo estándares, como bien lo dijimos a un principio, cómo usted va a hacer esas acciones de mejora a lo que ya cumplió, qué se propone este año para realizar. El año pasado el Comité de Convivencia Laboral estableció, no sé, llevó a cabo 14 actividades en materia de comunicación asertiva y demás. Para este año se propone mejorar el ambiente laboral y las actividades que se llevarán son capacitaciones en manejo del tiempo, en superación personal, en, no sé, en diferentes cantidades de temas. Ahí establecida. Recursos. ¿Cuáles son esos recursos que usted va a necesitar o que usted pretende dentro de la organización? Hablemos de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, hablamos de otra serie de recursos que en últimas van a ser recursos financieros. Cuando uno le dice, no, pero ¿y los financieros? Es que todos estos recursos se subsanan es con dinero, el profesional no va gratis. O usted no puede decir, no, recursos de herramientas, porque el profesional que venga no le voy a pagar con dinero, sino que le voy a dar unas herramientas o le voy a dar servicio. No, él va por en últimas son recursos financieros, todos son recursos financieros, entonces recursos humanos, recursos técnicos y tecnológicos y de cualquier otra índole. Responsable, ¿cuáles son esas personas encargadas de llevar a cabo esas actividades y qué otras personas de pronto van a necesitar ahí? El responsable del sistema, el comité paritario, no sé, el asesor de la ARL, etcétera. ¿Cuáles son esas personas que van a ser responsables de, primero, llevar a cabo la actividad y segundo, hacerle seguimiento para medir el impacto de esa actividad? Porque también tenemos que hablar de un retorno de esas actividades que se llevaron a cabo dentro de la organización. Y una tentativa fecha para el día o el momento en el que se va a llevar a cabo esta actividad para darle cumplimiento. Listo. Esto debería ir amarrado con otros procedimientos, otros programas que debe tener la organización. Por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, usted se planteará un objetivo. Ese objetivo para poderlo determinar tendrá unas áreas a las que usted va a abordar o unos temas puntuales. Ahora bien, eso se va a un cronograma de capacitación y ese cronograma de capacitación que lo abordaremos en otra oportunidad tendrá cada una de esas capacitaciones en las que usted se plantea para este nuevo periodo con unas posibles fechas también y también tendrán unos responsables, unas posibles evidencias, una medición del impacto. ¿Listo? Entonces, de esa manera usted está construyendo un plan de trabajo y finalmente este debería ir firmado por la organización. ¿Cuánto tiempo debe tener este cronograma? Un año. Recuerden que los sistemas van de enero a diciembre. ¿Listo? Entonces, plan de trabajo o plan que identifica objetivos y metas para el periodo enero a diciembre del 2023 de la organización tal. ¿Listo? Necesidades identificadas, etcétera. Entonces, brigada de emergencias. ¿Listo? Brigada de emergencia. Actividades a realizar. Capacitar a la brigada de emergencia en temas como A, B, C, D. Listo. Periodo en el que se piensa hacer enero, mayo y junio. Responsable, líder del sistema de gestión, profesional, especialista en brigadas de emergencia y gerencia. Recursos a necesitar, videobin, extintores, ¿cómo se llama esto? Camilla, etcétera y demás. Listo, seguimiento, entonces, o resultados. Al final del desarrollo de las actividades, la empresa contará con una brigada capacitada para el desarrollo de las actividades. ¡Prum! Cumplió ese objetivo, estableció un objetivo, unas metas, listo, a cumplir y un responsable con unas fechas tentativas a realizar. Ahora bien, para desarrollar ese tema, su brigada de emergencia dentro de ese ítem, por allá está en el estándar 5, tendrá un cronograma de actividades. Entonces, cronograma de actividades, capacitación en primeros auxilios, capacitación en uso de extintores, capacitación en tal cosa, inspección de esto, inspección de aquello, inspección de lo otro, ¿qué se llama esto? Simulacro de evacuación, simulacro de aquí, simulacro de allá. ¿Listo? Ahí ya usted tendrá ese cronograma, pero recuerde que en el plan de trabajo usted estableció que iba a capacitar la brigada, que iba a mejorar las habilidades de la brigada para tener una brigada más capacitada que lo iba a hacer dentro de los periodos X, Y, Z, que el responsable iba a ser fulano de tal. Ahí tenemos documentos para poderle dar cumplimiento a este ítem. Esperamos que haya sido claro. Comentarios.
Fernando Molina Herrera, buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Fernando. Fernando Bastida, quiero compartir un aporte importante que he encontrado en las empresas que asesoro y acompaño. Hoy, gracias a los, hoy, gracias a los medios tecnológicos es muy fácil buscar, descargar, copiar y pegar cualquier formato, pero hay evidencias que no son ajustadas a las realidades de cada organización y en otros casos muchos formatos sin la respectiva firma de todos los responsables. Eso da a entender que solo lo copiaron pero no lo interpretaron. Sí, esa mala práctica del copy-pegue, Freddy, gracias por tu aporte. Esa mala práctica del copy-pegue todavía está en nuestra cultura. Vea, el mismo mensaje que en el simposio queríamos dar. Por favor, leamos, por favor, capacitémonos. Mire, si necesitamos construir un formato, se pueden conseguir los esqueletos porque uno no va a decir que no, uno también lo ha hecho, pero démonos el trabajo de conocerlo al detalle ese formato que vamos a utilizar, porque puede ser que tenga situaciones, letras, formas, colores, una cantidad de cosas que no hacen parte de la organización y que usted no solamente hizo un copy-pegue, sino que hizo un copy-pegue de por sí que el copy-pegue es irresponsable, pues lo hizo tan irresponsable que ni siquiera se dio el trabajo de aterrizarlo a las necesidades de la empresa. A veces hacer un formato no es más que de pronto pedirle a nuestra capacidad intelectual, ayúdame a crear un formato que tenga estas características. A veces tener un borrador a la mano es muy sencillo, listo. En este formato yo ¿qué debería tener primero esto? ¿Qué debería tener de segundo esto? Y así sucesivamente para poder sacar un formato que esté, adaptado a las necesidades de la organización. ¿Listo? Ya. Ping, ping, ping. Entonces, a veces es simplemente tener un matachito, hacerlo mire, nosotros acá tenemos ¿cómo se llama? Un pizarrón de esto en donde hacemos, bueno, ¿qué debería tener este formato? A ver, en esta empresa, ¿qué es lo que voy a sacar? ¿Qué necesito de esta organización? Y lo empiezo. Luego de que ya lo tengo aquí, ahora sí me siento en el computador y lo empiezo a diseñar con algo tan sencillo como una herramienta como Excel, que es tan importante. Pero a veces esa pereza, hay momentos en los que es necesario hacerlo. A veces uno, por llevar tanto tiempo trabajando en esto, uno tiene listo. Entonces, uno por tantas necesidades que a veces tiene, uno termina haciéndolo de afán, pero para eso está la mejora continua, para día con día tomar eso que ya hice y estarlo aterrizando a las necesidades de la organización. Así es, Freddy, ojalá algún día dejemos ese tema del copy-pegue, que la verdad deja muy por el piso lo que nosotros hacemos. Es más, hasta en algunos casos existen empresas, toman la licencia de profesionales que realizó la anterior vigencia y luego hacen la fotocopia de manera no controlada y aplican para la siguiente vigencia. Muy mal, sí. En este momento ahí estábamos escuchando el otro día con una colega de que hay varias investigaciones en el Ministerio de Trabajo por este tema y eso se puede ir incluso para la fiscalía. Entonces, hay organizaciones que están haciendo esto. Si ustedes conocen empresarios o personas, mejor dicho, envíenle este video para que se den cuenta de que eso no está eso está muy mal y aparte de eso es investigado por la fiscalía para poder determinar esas organizaciones que están haciendo estas malas prácticas para poder evitar y garantizar así nuestro respaldo en materia de nuestra licencia. Por eso se requiere urgente que nosotros unamos fuerza para hacer como este colegio que rija, que se cree ese código del prevencionista para que se establezcan aquellas malas prácticas y se puedan determinar hasta dónde llega el alcance de la licencia y cómo hacerle seguimiento para poder protegernos, porque en realidad esto todavía se está llevando en algunas organizaciones, se está llevando de esta manera irresponsable, tomando otras licencias y causando muchos daños a los profesionales. Listo, hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias a los que estuvieron conectados, muchas gracias a todos aquellos que opinaron, que estuvieron conectados a través de Facebook, a través de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento, 1:40, casi 2 horas, nos extendimos más de lo que se tenía presupuestado, pero toda la gente ha estado conectada en ambos canales, muchísimas gracias. No se olviden dejar su comentario, no se olviden dejar su like, no se olviden de compartir, de invitar a otras personas a ser parte de esta comunidad. Y como sorpresa, el día de mañana a esta misma hora, por favor comuníquenle, no hemos sacado la publicidad porque necesitamos estar bien seguros de que van a asistir. Ya nos pasó en alguna ocasión y no queremos volver a repetir. El día de mañana vamos a tener un experto
en temas de plan estratégico de seguridad vial. Mejor dicho, vamos a tener dos expertos, porque uno de ellos es nuestro ingeniero Mauricio Chávez, que maneja muy bien el tema de plan estratégico de seguridad vial. Todos los que estuvieron en el evento lo vieron allá como pez en el agua en ese tema del plan estratégico de seguridad vial. Y el día de mañana también nos va a estar acompañando otro profesional que es Diego, ¿sí? Una persona también que creo que muchos de los que vivimos acá en Pasto de pronto lo conocemos. Es una persona con bastante conocimiento. Vamos a estar a la misma hora. Listo, vamos a estar tocando este tema. De pronto es un tema que se va un poquito largo, de pronto hasta nos extendamos de la hora que siempre programamos. Así que mañana los esperamos aquí a las 7 de la noche para hablar de plan estratégico de seguridad vial. De mi parte no tengo más nada que aportar, dejo al ingeniero Mauricio para que se despida, los mensajes finales y por mí que pasen una feliz noche. Ingeniero Mauricio, por favor, No, despídese. igual de eso, mañana nos conectamos y seguimos con este interesante espacio. Que descansen, que estén bien. Hasta luego. A todos una feliz noche. Chao, chao, que tengan feliz noche. Nos vemos mañana, plan estratégico a esta misma hora por estos mismos canales.